Yo no le estoy hablando de un acuerdo de pago. Yo no le estoy hablando de un cobro prejurídico. Yo no le estoy hablando de nada. Ni siquiera de un proceso judicial. Nada de eso. Yo le estoy hablando de un procedimiento y del daño que ya encontramos que le podemos hacer. Bienvenidos amigos al curso Método para cobrar deudas sin proceso judicial. Ya sabemos que acá hablamos solamente de deudores críticos, deudores jodidos que no quieren pagar. Porque para los otros, pues por allá hay otros cursos, incluso para eso no necesita cursos. Si usted aprende a cobrarle a estos con toda seguridad le van a pagar. Hablábamos en la clase pasada de un episodio que pasó acá en el balcón de mi casa, que llamaron a una persona, le cobraron y les contaba la actitud del cobrador. Pero lo que quería hacer énfasis es que cuando ustedes se enteren o cuando ustedes vean ese tipo de situaciones, tienen que aprovecharla, sobre todo no para analizar el cobrador, que casi todo el mundo cobra de la misma manera, sino para analizar la reacción del deudor y cuáles son las consecuencias de una mala gestión de cobro. El deudor, esa persona que estaba acá en el balcón, el deudor, ¿qué hizo cuando colgó la llamada? Bueno, durante la llamada peleó y puteó al cobrador y le dijo respéteme y no le voy a pagar, en fin. Pero cuando colgó, ¿qué hizo? Pues dijo, no le voy a pagar a este señor, no me importa deberle, voy a guardar el teléfono de él para no contestarle, y colgó la llamada y siguió hablando. Estuvo ofuscado un momento, pero ya siguió hablando y olvidó el tema. Es decir, esa gestión de cobro no sirvió, porque no le dejó nada sembrado al deudor. Seguramente sí lo habrá pensado después, pero la reacción inmediata fue huir. Pues primero defenderse y luego huir. Así no se cobra, pero siempre que encuentre ese tipo de situaciones, analícelas. Vamos a hablar de la estrategia. ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros acá en la gestión de cobro que vamos a hacer con el método que vamos a empezar a detallar a partir de esta clase? El objetivo ya sabemos, el objetivo grande, digamos, ya sabemos, es dejarle claro al deudor el puede y el pasó. ¿Quién le deja claro todo eso al deudor? Pues el sistema de gestión de cobro. ¿Qué compone el sistema de gestión de cobro? La gestión de cobro directa, que es la que hace la agencia de cobranza directamente al deudor por medio de notificaciones que se van vía correo electrónico, mensaje de texto, llamadas esas automatizadas cuando habla un robot o mensajes de WhatsApp, por donde sea que usted pueda y que sea legal en su país. Esta es la gestión de cobro directa. La gestión de cobro indirecta, que es lo que hablamos de la pauta en Facebook y en redes sociales en general, que desde ya debería estar buscando a un diseñador. Bueno, contrátelo cuando termine el curso para que entienda bien todo. Pero es la gestión de cobro que le va, o son los mensajes que le van a aparecer al deudor en las redes sociales. No van directamente dirigidos a él, pero tienen la ventaja que le traen a la mente la conversación que usted tuvo con él, la notificación que le llegó. Es decir, ese deudor del que hablábamos ahorita, si mañana entra a Facebook y ve por ahí un mensaje de estos, de esa agencia de cobranza, seguramente le hace clic y empieza a conectar cosas. Entonces, esta es la gestión de cobro indirecta, la que no le hace nadie, no está hecha para cobrar directamente, pero sí para decirle al deudor, vea lo que le pasó a otro. Y el cobrador, que es el eje de toda la gestión de cobro. Aunque automatice muchas cosas, el cobrador es el centro de toda la gestión de cobro. ¿Quién le dice el puede al deudor? Lo que le puede pasar al deudor. La gestión de cobro directa, la que hace la agencia de cobranza, y el cobrador. ¿Quién le dice al deudor lo que le pasó a otros por no pagar? La gestión de cobro indirecta, es decir, los mensajes en las redes sociales y el cobrador. Ahora, tenemos el reto de dejarle claro al deudor cuál es el procedimiento que vamos a seguir nosotros para recuperar el dinero. ¿Cuál es el procedimiento que hacemos nosotros acá en la agencia de cobranza cuando recibimos un caso? Tenemos que dejarle claro al deudor que en 15 días comienza la máquina demoledora que va a ir a aplastarlo, a hacerle el daño que nosotros ya analizamos que le podemos hacer. Ese es el reto que tenemos. Decirle al deudor, vea,
Faltan 14 días para que la máquina despegue. Eso, con otras palabras, para hacerme entender. Faltan 10 días para que le caiga toda la mierda encima. Ese es el reto que tenemos nosotros. Y póngale cuidado a lo que le acabo de decir, el mensaje que le vamos a transmitir al deudor. Esto es un marco de referencia. Esto así textualmente no se lo vamos a escribir en ninguna parte, pero sí es un marco de referencia. Es decir, los bordes por donde, de donde a donde usted se va a mover. Hablamos de 15 días por una razón, porque la gestión de cobro normalmente se hace de la siguiente manera. Le dicen al deudor que tiene 5 días para pagar. Otras empresas, otros cobradores le dicen al deudor que tiene 3 días para pagar. Nosotros, yo mismo, he ensayado con mensajes de 3 días, de 5 días, de 8, de 10, de 20, de 15, hasta 30 días. Y lo que más nos ha funcionado son 15 días. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ahorca mucho al deudor en tiempo, cuando le dice que tiene 3 o 4 días para conseguir un dinero, o 5 días, lo ahorca. Entonces no deja que el deudor vea la posibilidad de conseguir el dinero. Y si el deudor no ve la posibilidad de conseguir el dinero, simplemente el cómo conseguirlo no aparece en su cabeza. Me explico. Eso es como los sueños. Usted primero necesita saber que puede conseguir algo. Y una vez usted se meta en la cabeza que lo puede conseguir, el cómo conseguirlo aparece en su cabeza. Esa es la magia de la motivación, amigos. De eso voy a grabar un video en YouTube. Entonces, si el deudor no... Si usted le cierra la posibilidad 3 o 5 días al deudor de conseguir el dinero, el deudor no va a desarrollar el puede. Es decir, va a decir no alcanzo y ya cerró el caso. Así usted lo siga jodiendo durante 15 días más o 3 meses más. Además tiene un efecto muy nocivo. En 5 días usted no alcanza a despertarle el miedo que necesita despertarle el deudor para que pague. Eso que se le ocurrió no sé a quién, de darle 3 o 5 días al deudor para pagar, parte del hecho que el deudor tiene la obligación de pagar y que va a ir a empeñar el televisor, va a ir a vender la cama por pagarle a usted. Y eso no es así. Eso no es así. Es que las agencias de cobranza piensan que el deudor tiene la obligación. El deudor no tiene la obligación de nada, como ya lo hemos dicho acá. Entonces darle 3, 4, 5 días al deudor no sirve. Nosotros hemos encontrado que lo que más funciona son 15 días. Funciona para dejarle el mensaje claro. Funciona para reforzárselo todo el tiempo. Para decirle que le va a llegar un montón de cosas encima horribles que él no quiere, como lo que hablábamos. Nuestra misión es mostrarle al deudor este mundo inmundo, hostil, peligroso, nocivo al que va a llegar si no paga. Y eso en 5 días no lo va a poder hacer. Y el otro punto importante que tiene el mensaje que le vamos a dejar al deudor, es decir, el marco de referencia por donde usted se va a mover, es que en 15 días comienza el procedimiento. Es decir, en 15 días comienza la planadora a aplastarlo. Aplastarlo. ¿Qué le estoy diciendo acá? Si no ha caído en cuenta. No es que usted tenga 15 días para pagar, señor deudor. Yo cobrador le estoy avisando que en 15 días lo vamos a volver mierda. ¿Quién lo va a volver mierda? La agencia de cobranza. Yo no. Pero yo no le estoy hablando de dinero, porque a mí me da igual si usted paga o no. Yo no le estoy hablando de un acuerdo de pago. Yo no le estoy hablando de un cobro prejurídico. Yo no le estoy hablando de nada. Ni siquiera de un proceso judicial. Nada de eso. Yo le estoy hablando de un procedimiento y del daño que ya encontramos que le podemos hacer. O asustar, mejor dicho. Entonces, recapitulo esos 2 puntos porque es bien importante. 15 días para sembrarle el miedo al deudor. Hay gente que paga en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6. 15 días para sembrarle el miedo al deudor. Y no le hablamos de dinero. Le hablamos es de contarle lo que le va a pasar.
todas las notificaciones, le relacionamos el número de cuenta donde debe pagar o el medio de pago, la forma de pagar, tal. Sí. Y ya vamos a ver el resto del procedimiento. Ahora, ¿cómo hacemos para que el deudor nos escuche este mensaje? ¿Cómo hacemos para que al deudor le importe recibir una notificación? Pues ya lo dijimos, jugando entre notificaciones y cobrador. El cobrador le tiene que dejar el camino listo a la notificación para que cuando llegue el deudor evoque un montón de cosas horribles en su cabeza. Como cuando uno ve el logo de Coca-Cola, no tiene que leer la palabra Coca-Cola para saber que ahí dice Coca-Cola. Y la notificación tiene que abrirle el camino al cobrador para que cuando llame el deudor necesite hablar con él. Este es el juego entre las notificaciones y las llamadas que le hacemos al deudor. Vamos a hablar del procedimiento. 7 pasos. 7 pasos. En donde en alguno de esos pasos el deudor debería pagar. Número 1. Informarle al deudor que la agencia de cobranza tiene el caso. Vaya copiándolo si quiere, aunque se los voy a dejar acá y abajo y ahí donde está el material adjunto. El primer contacto que tiene el sistema de gestión de cobro con el deudor, pues idealmente sería la cobranza indirecta, pero supongamos que usted no ha hecho eso. El primer contacto que tiene el sistema de gestión de cobro con el deudor es de la agencia de cobranza, es decir, una notificación directa. Y esa notificación directa es una notificación hostil, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Es una notificación fuerte, es un golpe que le vamos a dar al deudor. Con algo que nosotros hemos encontrado que a casi todas las personas a las que nosotros les hemos cobrado les molesta. El primer acercamiento, o sea, cuando el deudor se entera que una agencia de cobranza tiene su caso, es un golpe. Porque el segundo paso es la llegada del cobrador. Es decir, cuando el cobrador llama al deudor, que es el segundo paso, la llamada del cobrador al deudor, el cobrador se va a encontrar con un deudor enojado o con un deudor sorprendido, con un deudor que de pronto en su imaginario cree que todos en esa agencia de cobranza son así, actúan de esa manera, pero se va a encontrar, el cobrador se va a encontrar con un deudor así, pero el deudor se va a encontrar con un cobrador amable. Es decir, le va a romper el patrón. ¿Y por qué me refiero? El deudor esperaba un cobrador hostil y va a encontrar es un cobrador amable. ¿Y por qué el cobrador puede ser amable? Pues porque ya no necesita ser fuerte, porque ya la agencia de cobranza fue fuerte con él. Ese es el efecto halo. La primera llamada que hace el cobrador es fundamental. Determina la manera como se va a desarrollar la relación con el deudor de ahí en adelante por el efecto halo. Es decir, la primera impresión, que es a lo que se refiere el efecto halo, la primera impresión cuenta. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Lo que sucede con la primera impresión es que todo lo que pase de ahí en adelante, uno lo justifica por esa primera impresión. ¿A qué me refiero? A que si llega una persona muy elegante a una fiesta, por ejemplo, muy elegante, y al rato con los tragos de pronto se desabrocha y empieza de pronto a caminar mal, a bailar, la gente lo va a justificar, porque la primera impresión que tuvo de él es que era una persona muy elegante. Pero, piensa en el ejemplo contrario. Si llega una persona que no es elegante, caminando mal, hablando mal, tal, y en algún momento empieza a comportarse muy elegante, ¿qué va a pensar la gente? Va a ser chocante, porque la primera impresión que tuvo de él es que es una persona ordinaria, digamos. Y a una persona elegante
En algún momento se puede volver una persona, digamos, puede tener un comportamiento ordinario, se le da permiso, pero a una persona ordinaria que se vuelva elegante, no, porque la gente no entiende lo que pasó. Es decir, juzgamos todo de acuerdo a esa primera impresión. Revertir una primera impresión es muy difícil y esto cójalo para la vida, no solo para la cobranza. Entonces, el segundo punto es la llegada del cobrador. De eso vamos a hablar en la siguiente clase. El tercer punto es activarle las notificaciones al deudor. Notificaciones con intención, con sentido de la urgencia, pensadas para causarle algo al deudor. El cuarto punto es hacerle seguimiento al deudor. Esto no funciona si no se le hace seguimiento. El cobrador tiene que llamar al deudor y en cada llamada tiene que avanzar un poco más. ¿En qué? En dejarle claros los mensajes al deudor. ¿Y en qué? En sacarle información al deudor. ¿Para qué? Para poderle personalizar cada vez más la amenaza. Ese es el cuarto paso. El quinto paso es donde le vamos a ofrecer una oportunidad al deudor, pero no para pagar, sino para salir adelante. Eso es una estrategia que nosotros empezamos a utilizar hace como 4 años más o menos, tal vez un poquito más, y ha funcionado muy bien. Le vamos a dar una oportunidad al deudor, pero no para pagarnos, sino para que salga adelante. Eso tiene como consecuencia el pago. Más tarde lo vamos a ver. El sexto paso es la estrategia del acuerdo de pago. Nosotros creemos que los acuerdos de pago no son una mano tendida todo el tiempo al deudor. Hay un momento específico de la negociación y es un único momento, antes no se habla de eso, en donde le proponemos al deudor un acuerdo de pago. Pero en ese momento el acuerdo de pago no es algo que yo quiera sacarle a él, sino que es algo que yo le muestro al deudor como única alternativa para salir del problema que tiene. Y el séptimo paso es la estrategia del endoso de la obligación. Ya lo vamos a ver. Pero todo esto, le repito, va acompañado transversalmente, ojalá desde el primer momento, incluso desde antes de llamar al deudor a cobrar, de la pauta, porque funciona muy bien. ¿Sabemos cuál es la probabilidad de que el deudor pague cuando ha pasado el paso 1, el 2, el 3, el 5, el 7? No, porque todo depende de lo crítica que sea la deuda. Todo depende de la habilidad que tenga el cobrador. Por eso las habilidades blandas son tan importantes. Yo acá le digo cómo hacerlo y le doy algunas pautas. Pero si necesita profundizar, pues escríbame y miramos a ver qué hacemos. 7 pasos. Ya sabemos el sistema de cobranza, ya sabemos el objetivo, que es dejarle claro al deudor que son 15 días para que lleguemos a aplastarlo, y ya tenemos claro el procedimiento. En la siguiente clase vamos a hablar del paso 1 y 2, es decir, de los primeros acercamientos que vamos a tener con el deudor. Muchas gracias, amigos, y ahora sí empezó la interacción con el deudor. Vamos a cobrar la plata. Muchas gracias.